Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos ustedes. Espero que el Señor les esté bendiciendo enormemente a ustedes y a todos los suyos. En este día de hoy, para este video, vamos a hablar de un relato interesante. Un relato que aparentemente no hace efecto en nuestra vida de cristianos. Aparentemente no nos deja huella en nuestro camino de fe. Pero a ciencia cierta es un relato que nos deja muchísimos signos. Es un relato cargado de simbolismos y que nos ayuda enormemente en este camino de cristianos. Estoy hablando del relato de la transfiguración del Señor. El relato en el que el Señor le muestra su gloria a los discípulos. Quiero invitarte, antes de seguir con nuestro video, a que te sigas suscribiendo a nuestro canal, a que sigas compartiendo nuestro contenido con tu parroquia, con tus amigos, con tus familiares. Que sigas estando con nosotros en estos videos semanalmente, que nos sigas ayudando a esparcir este proyecto, esta semilla de fe del Señor. Este relato lo encontramos en los 3 evangelios sinópticos, en el libro de San Mateo, en el libro de San Marcos y en el libro de San Lucas. Pero particularmente me gusta el de San Marcos. Lo encontramos en el capítulo 9, los versículos del 2 al 10. Y empieza el relato diciéndonos que el Señor tomó a 3 de sus discípulos, específicamente a Pedro, a Santiago y a Juan, los 2 hermanos. ¿Por qué a estos 3 discípulos? Muchos dicen que estos son los discípulos preferidos del Señor, pero en realidad no son los preferidos. Son los que más les cuesta entender el camino de fe de los cristianos. En realidad, estos 3 discípulos son aquellos a los que más les costó entender el camino de salvación, el reino de Dios que vino a anunciar Jesucristo con su testimonio. Si nos damos cuenta, durante todo el transcurso de la vida ministerial de Jesucristo, Pedro fue aquel que le pidió al Señor que se alejara de la muerte, por decirlo así. Pedro le hizo saber al Señor que no debía ir hacia esa muerte que le esperaba. Los hermanos, los hijos del trueno, como eran llamados, Santiago y Juan, fueron aquellos que le pidieron al Señor que hiciera caer fuego sobre la ciudad que no se convertía. Entonces, son 3 discípulos que en el camino de la fe eran un poco duros, que eran un poco incrédulos en este camino, en esta forma de anunciar el reino de Dios que vino a traer Jesucristo. Ellos esperaban también un Mesías que venía en forma de guerrero, un Mesías que venía a liberar en forma de batalla, como un guerrero, no un Mesías de amor, un Mesías de paz. Por eso es que el Señor no toma ni a María Magdalena, ni a Felipe, ni a Andrés, que fueron los que siempre estuvieron ahí, que fueron los primeros llamados. No, el Señor se queda con los que les cuesta creer. El Señor llama a los que les cuesta el camino de la fe. ¿Para qué? Para introducirlos en este camino, para darles amor, para llevarlos hacia el Señor. Por eso es que la palabra, el Evangelio nos dice que subió con ellos al monte, los llevó hacia la montaña. Sabemos bien que la montaña en la palabra de Dios significa estar en la presencia del Señor. La montaña significa estar con el Señor, estar en oración. El Señor toma a los que les cuesta la fe y los lleva hacia el Señor. Los lleva a la presencia de Jesucristo, a la presencia con el Espíritu Santo. Y estando ahí, les muestra su gloria. Dice claramente el Evangelio que estando en la montaña el Señor se transfiguró. Una vez que el Señor nos lleva a la oración, una vez que estamos en oración, el Señor nos muestra su gloria, nos hace saber lo maravilloso que es estar en su presencia. Lo sentimos en la oración.
sentimos la paz que es estar con el Señor. En esa paz con el Señor es que se nos manifiesta. Dice el Evangelio que aparecen junto al Señor dos hombres, Elías y Moisés. Aparecen dos hombres, representan uno la ley, lo que la ley decía, lo que la ley anunciaba de un Mesías, de un hombre que venía a salvar y a liberar al pueblo. Y Elías representa a los profetas, esos profetas que se cansaron de anunciar un Mesías, de anunciar un liberador. Ahora ellos dos estaban juntos para darle plenitud a lo que anunciaban. Ahora el Señor está junto a ellos dos para hacernos saber que estamos en la plenitud del Señor cuando llegamos a la oración, para hacernos saber que en la oración somos plenos y estamos totalmente llenos del Espíritu Santo. Estamos apartados de todo. Y es maravilloso cuando sentimos esa presencia del Señor, cuando sentimos ese gozo y esa alegría. Por eso es que Pedro le hace saber eso al Señor. Señor, qué bueno es estar aquí. Señor, es maravilloso estar en tu presencia. Podemos quedarnos aquí. ¿Por qué? Porque se le olvidó su realidad. Se le olvidó el mundo que lo rodea. Se le olvidó que tiene problemas. Se le olvidó que hay un mundo al que debe enfrentar. A Pedro, así como a nosotros, también se nos olvida que tenemos problemas, se nos olvida que tenemos dificultades, que tenemos preocupaciones. Y es normal. No es nada del otro mundo que cuando estemos con el Señor nos suceda esto. Pero el Señor nos hace saber que debemos enfrentar esa realidad, que debemos ir al mundo y hacerle saber de que no puede más que nosotros. Por eso es que el Señor, para llevarnos a enfrentar al mundo, nos lleva a la oración. Estos tres discípulos eran débiles ante el mundo, eran débiles ante los problemas. Por eso el Señor los toma a ellos particularmente, para llevarlos a la oración, para introducirlos hacia su presencia, para mostrarles el gozo de la presencia de la Santísima Trinidad y decirles que pueden ir al mundo y enfrentarlo una vez estemos con el Señor. Es hermoso estar con el Señor, es hermoso estar en la presencia que Jesucristo nos muestra. El Señor se manifiesta a nosotros cada día, tarde y noche. El Señor nos hace la invitación a ir al monte, pero el Señor nos invita al monte no para quedarnos. El Señor nos invita al monte para que tomemos de su gracia, para que recibamos ese amor que tiene para nosotros y bajemos a nuestra realidad a enfrentarla, para que la enfrentemos llenos de la gracia del Señor, para que la enfrentemos llenos del Espíritu Santo, porque sabemos que a partir de esa manifestación del Señor, nada puede con nosotros. Lo dice en la palabra, lo dice el apóstol San Pablo, nada es más que el Señor, nada nos puede separar del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos llenos de su gracia. Debemos subir al monte para llenarnos de la gracia del Señor y después bajar del monte para enfrentar nuestra vida, para enfrentar nuestra realidad, pero ahora no solos, ahora con el Señor. Eso es la transfiguración del Señor. La presencia del Señor en nuestra vida para enfrentar los problemas, la presencia del Señor en nuestra vida para acercarnos a nuestra realidad, aceptarla, pero luchar porque estamos con el Señor. Mis queridos hermanos, yo les invito a que en este día hagamos un momento de oración, reconozcamos que el Señor nos muestra su presencia, pero no para alejarnos de nuestra realidad, sino para que nosotros luchemos en esta realidad, para que nosotros la enfrentemos como verdaderos cristianos, como verdaderos hombres de fe que toman su cruz y la cargan, porque ahora la tenemos con el Señor. Nuevamente te doy gracias por estar en este video. Nuevamente te doy gracias porque estás con nosotros, porque te has quedado en este video. Y te pido que le des gracias al Señor porque nos conduce a la oración.
Te pido también que lo compartas, síguelo compartiéndolo con tus amigos, con tu familia, con tus vecinos, con la gente de tu parroquia, para que sigamos esparciendo la semilla del Señor por todo el mundo. Que Dios te regale a ti y a tu familia muchísimas bendiciones y muchísimo amor.